Vamos a cambiar de tema a esta hora. En Colombia, el 1 de febrero entrará a regir el IVA del 19%, es decir, habrá un aumento de 3 puntos aprobado en la Ley de Reforma Tributaria que fue promulgada el 29 de diciembre por el presidente Juan Manuel Santos. Los artículos excluidos de IVA, ya los van a ver, son las bicicletas que tengan un valor de hasta $518, las motos de hasta 200 centímetros cúbicos, es decir, 200 cc, los planes de datos móviles para telefonía celular inferiores a $15, los celulares, los equipos como tal, de hasta $241, las tablets o tabletas inferiores en su precio a $310 y los computadores que cuesten menos de $413. También las carnes, huevos, leche y sus derivados, aguas minerales, asimismo el transporte público, educación, edificaciones de menos de $275.000 deducibles de renta, cuadernos, por supuesto, libros, entre otros que usted en Colombia, por supuesto, amigo televidente, va a poder pues revisar, verificar en el artículo 175 de esta nueva ley. Con el IVA de 5% están las bicicletas que tengan un valor mayor a $518, las toallas higiénicas, pañales, tampones y papel higiénico, por supuesto. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística, el 59% de los productos y servicios pagarán la tarifa completa del impuesto. Ahí están las pastas, margarinas, aceites, embutidos, cereales, productos de aseo, ropa y comidas en restaurantes. Escuche bien. Vamos a hablar de este tema con Julio César Leal, economista y asesor tributario, director además de la firma Leal Consulting, quien nos acompaña desde Medellín, Colombia. Bienvenido, un placer que nos acompañe. Mucho gusto en saludarlos, estamos para servirles. Bienvenido. Hay preocupación entre los colombianos por el incremento del IVA en 3 puntos. Sabemos que hay una lista de productos y servicios, por supuesto, excluidos, la mostrábamos allí. Hasta ahí todo parece bien, pero el ciudadano de bajos recursos, le pregunto, ¿se verá afectado en su bolsillo? Por ejemplo, ¿cuál es el impacto en la canasta familiar? Sí, realmente la reforma tributaria no tocó un artículo que es el 424 del estatuto, que habla de los bienes que son excluidos, que son los que no pagan impuestos. Pero realmente el universo de productos que están grabados a la tarifa general, que sube del 16 al 19%, es muy grande. Yo le voy a hacer una proporción. Mientras en el estatuto tributario, en lo que está entre excluido y exento, hay alrededor de 220 partidas arancelarias, que más o menos son 20 páginas. El arancel con todos los productos que hay en el mercado puede tener 370 aproximadamente. O sea que hay miles y miles de productos que pueden estar grabados ahora con el 19%, que tiene un impacto sobre la canasta familiar, porque no solamente lo que está ahí en esos artículos donde están los excluidos o los exentos son los que impactan en la canasta familiar. Hay muchísimos que están en cadena, por ejemplo, aquellos productos que tienen transformación o que se producen en fábricas, etcétera. Cuando empiezan el proceso productivo y llegan al producto final en escala, empiezan a subirles el IVA. Señor Leal, la tarde fin de semana estuvo precisamente en la capital de Colombia, en Bogotá, preguntándole a los residentes, a los ciudadanos, cómo este cambio podría afectar sus finanzas. Esto nos dijeron, escuche. De una u otra forma esto va a alterar el presupuesto familiar. 3 puntos, aunque suena matemáticamente poco, pero cuando se está en la tarea cotidiana de estar comprando alimentos, vestuario, desplazamientos, tiquetes, todo eso afecta. Estos aumentos del salario mínimo deberían de hacerse más o menos en los meses de febrero, marzo, cuando ya se saben cómo van a ser las variaciones del IPC y cómo ha sido el aumento del costo de vida. Por más bajo que sea, es un impuesto más. Y aquí pues los colombianos ya no aguantamos más impuestos. Yo creo que es suficiente con el porcentaje que se viene manejando. De hecho ya estamos hasta el cuello mucha gente con eso. Ahora más, así sea un 3%, en todo se va a notar.
El salario mínimo, pues como lo dice, es para vivir a lo mínimo, es para vivir justamente con las necesidades, sin que el colombiano tenga derecho a nada más, solamente a sobrevivir. A mí sí me parece que el gobierno sí debería analizar ese IVA que subió y no sé, pues contrarrestarlo de otra manera, para que ellos puedan llegar y tener sus finanzas bien. De por sí el salario mínimo es muy mínimo. Entonces ya las personas con lo poco que tratan de subsistir más todos estos impuestos, les va a ser muy difícil, no sé, poder adquirir algo. Va a ser muy complicado. 1.600 pesos diarios. ¿Eso para qué sirven? Hacen más si no dan nada y no quedan como hipócritas. Señor Leal, escuchaba allí un par de bogotanos decir, es que el salario mínimo ya es muy mínimo, alcanza para que el colombiano viva al mínimo. Esa comparación que él hace se vería afectada, sí. Es decir, ¿va a perder el salario mínimo un poco de poder adquisitivo con este impuesto? Claro que sí, porque al subir todos los productos que tienen tarifa general, el primer impacto sobre las personas que tienen menores ingresos, eso es lo que se llama inflación. Suben todos los precios por efecto de la reforma tributaria. Y la inflación es el impuesto más perjudicial para las personas de bajos recursos. Entonces los que viven con salarios son los más afectados porque puede ser que no suban la misma proporción en la que se autoriza el incremento en el salario mínimo. Entonces la gente va a perder capacidad adquisitiva. ¿Y eso automáticamente significa empobrecimiento del colombiano? Sí, significa que en los primeros meses pues las personas se van pues no lo van a sentir de inmediato, pero en el corto plazo, digamos unos 3 o 4 meses, empieza a sentir que las personas no les empieza a alcanzar el salario, entonces empiezan a recortar gastos y ahí es donde empieza a afectar realmente a los más pobres. El impacto sobre la inflación pues es muy difícil determinarla en este momento, pero eso fue lo que debió haber revisado la comisión de expertos, así digan después en medios de comunicación que lo que tenían que revisar, eso lo tiene que revisar el Banco de la República, y yo creo que no. Eso era lo que tenían que calcular, que no está en el informe de la comisión de expertos que recomendó subir el IVA al 19%. Ahora, doctor, el gobierno sustenta la reforma en la necesidad de equilibrar cargas fiscales debido a la caída del mercado petrolero. Pero mi pregunta es, ¿esta era la única o tal vez la mejor alternativa para actuar frente a un escenario como este? No, es que uno no puede estar mirando a ver cuánto se va a gastar. Aquí primero presentaron la ley de presupuesto a ver cuántos iban a gastar y después dijeron necesitamos esta plata para la reforma tributaria. Yo creo que el análisis tenía que hacer de otra forma, había que mirar primero a ver cuánto era que le estaba entrando al gobierno para saber cuántos iban a gastar después, no al revés. Entonces el impacto es pues sobre todo a la población y realmente lo que se necesita es un recorte fuerte del gasto público, porque en los últimos años el incremento en el gasto público ha sido muy alto y nosotros no podemos seguir presupuestando los ingresos corrientes de la nación con base solamente en el esfuerzo que hagan la población. Hay que hacer un estudio previo, que fue lo que no hicieron los de la comisión de expertos, que no se ve en el informe porque es un informe, no es un estudio, no sé cuánto podían los colombianos realmente resistir el incremento en el impuesto. Entonces ahora pues habrá un esfuerzo muy alto del Banco de la República para controlar la inflación, pero eso es inevitable. Es decir, ya después de que usted decreta, mediante una ley dice vamos a subir el impuesto 3 puntos, pues eso ya es automático para todos los productos que entran ahí y ya es inminente pues el tema de la disminución del consumo. Eso afecta, si los consumidores empiezan a reducir el nivel de consumo, pues tiene un impacto sobre la demanda de los productos y los comerciantes, eso es en cadena, empiezan a vender menos, empiezan a cerrar negocios. Yo creo que el impacto de la reforma tributaria es mucho más fuerte de lo que se ha dicho en los medios y yo creo que hay que tener un cuidado especial ahora, empezar a monitorear muy bien la economía y empezar a tomar medidas realmente con el gasto y tratar nuevamente de bajar los impuestos porque hay una carga demasiado alta sobre la población y eso tiene un impacto muy negativo sobre el consumo. Es decir, pudiéramos estar hablando de una pequeña quiebra silenciosa en Colombia. No digamos que es una quiebra, digámoslo así, pero sí tiene un impacto, o sea, es como recalentar la economía, como ponerla con fiebre. Entonces,
hay que empezar a mirar realmente ahora los impactos sobre el consumo. Nosotros no podemos estar pensando en que el gasto es lo más importante para el gobierno. El gasto tuvo que haber sido planeado desde hace mucho tiempo y deberíamos estar con superávit. Es que el tema de la disminución de los ingresos por cuenta del petróleo es un tema que ya lleva varios años y que debió haberse dado una solución distinta al incremento de los impuestos. Es que no hay una disminución muy seria desde mi punto de vista en la disminución del gasto público. Y eso es lo que ahora está presionando para que se suban los impuestos. Y realmente las reformas estructurales, como dice la técnica, lo que se debe hacer es simplificar el estatuto tributario. Lo que se hace en una reforma estructural es bajar los impuestos, pero considerablemente. Y adicionalmente, pues disminuir la carga impositiva y optimizar el gasto. Entonces, yo creo que ahora hay que hacer un alto en el camino, es el momento para que se vuelva otra vez a organizar el tema del gasto público y hacer un recorte como debe ser para que no sea tan pesado para los colombianos. Y yo creo que la mejor forma de parar un freno en la economía es volver a pensar en una reforma tributaria realmente estructural, o sea, que disminuya los impuestos. No es coherente que se suba el impuesto al sector productivo como a las zonas francas y no es coherente tampoco que se suba el impuesto sobre las ventas, porque eso tiene una carga muy alta sobre la población. El consumidor final va a tener que disminuir sus consumos o va a tener que dejar de pasear o va a tener que dejar de consumir algo por culpa de la reforma. Eso es lo delicado del tema. Es decir, se podría esperar en los próximos meses, tal vez al corto plazo, pues una presión social que incluso pudiera llevar al gobierno a pensar en lo que usted dice, una nueva reforma, quizás a la vuelta de la esquina, a mitad de año. Sí, yo creo que la primera reforma que tienen que hacer es bajar el gasto, porque no podemos seguir con esos gastos tan altos, y disminuir el tamaño del Estado. Eso hay que simplificarlo. Y después de eso saber verdaderamente cuánto necesitamos para funcionar y después cuánto tenemos que pagar de intereses por el endeudamiento que tenemos, y de ahí pensar en cuánto podemos bajar en la reforma tributaria, porque los ingresos de la nación han venido creciendo. Es que el esfuerzo que ha hecho la población es bastante alto y el gobierno no puede decir que es que los ingresos tributarios han disminuido, y si han disminuido pues entonces nos han dicho mentiras, así de sencillo. Pero la realidad es que los ingresos del Estado han venido aumentando, entonces el esfuerzo tiene que ser del gobierno, que tiene que disminuir el gasto. Bien, en pantalla Julio César Leal, economista y asesor tributario, director además de la firma Leal Consulting, quien nos acompañó desde Medellín, Colombia. Mil gracias, una buena tarde. Muchas gracias a ustedes. Un placer.